instituciones. Que se capture al anterior presidente del Congreso es enorme, enorme para creer que todavía hay país. Un semejante bandido que salía, es que usted lo escuchaba, que era el faro de la luz y de la pulcritud, que se ha capturado como un vil delincuente, el presidente del Congreso. Esto es enorme. Y la verdad, a mí me queda un fresquito de que hay instituciones. Sé que todo el mundo trata de enfocarse que la plata, el gobierno, que Snyder, unos microsiervos, pero que el presidente del Congreso sea capturado, me parece un acto enorme de la justicia colombiana. Dos cosas sobre eso, don Juan. Uno, no ha sido condenado todavía, ¿no? Ninguno de los dos. Bueno, por lo menos ya lo capturaron. Ni Name ni Calle. Y tienen derecho a la presunción a la inocencia. Tendrán que demostrarlo en juicio, que evidentemente son igual culpables. Que Garavito. Por un lado. Segundo, no creo que esto vaya a quedar simplemente en que fue un robo simplemente de una plata, sino que la justicia tiene ahora el reto de establecer si evidentemente esto hacía parte de un mecanismo implementado por intereses del gobierno para aceitar el paso de las reformas en el Congreso de la República. ¿Cuál fue el hecho que motivó la corrupción que se desató entre el Congreso de la República, los presidentes de Cámara y Senado, si lo logra establecer así la justicia? Hay gente arriba que habría dado esa orden. Eso es lo que tiene que establecer ahora la justicia. Tiene razón el profesor Fernando Quijano en que se siente un fresquito, pero es un fresquito parcial, porque este delito tiene dos caras, una cara en el Congreso y otra cara en el gobierno, y hasta ahora las figuras del gobierno no son del primer orden. Algo han avanzado con una exconsejera presidencial, pero falta mucho por conocer cómo se este tinglado. A nuestros oyentes les digo, es que esa es la plata de nuestros impuestos. La razón por la cual no se puede normalizar la corrupción es porque lo que ustedes trabajan, lo que ustedes aportan, lo que ustedes pagan, unos bandidos se lo roban. Se roban su trabajo, se roban su esfuerzo. Es como si le metieran la mano al bolsillo. Las horas de trabajo que usted no está con su familia, que usted se parte la espalda, que usted hace todos los esfuerzos, estos criminales de cuello blanco se la roban. ¿Y cómo se la roban? Un contubernio entre congresistas y miembros del gobierno. ¿Cómo lo hacen? Para tener unos votos que ha pasado en otro gobierno, ha pasado en otros gobiernos. Lo que pasaba era que aquí construyeron la campaña sobre la base del cambio y la lucha anticorrupción, que no llegó, que fue una promesa fallida, que fue una promesa que no se cambió, pero que venía del pasado, y hemos visto muchas veces cómo ocurre. Un político con influencia logra que le nombren un amigo en una entidad, y ese amigo puede asignar unos contratos, les asigna unos contratos con sobreprecio a unos corruptos que sacan parte de ese sobreprecio para entregarle al político que se los ayudó a gestionar. Es decir, la plata de los niños con hambre, la plata de la salud, la plata de los niños que mueren por falta de agua en la basura, en la Guajira, la plata de los niños que tienen que ir a buscar comida en la basura, la plata de quienes esperan recibir servicios del Estado, se paga en sobrecostos que les entregan a los políticos. Esos movimientos que dicen en bolsas, en tulas, en efectivo, es porque hay sobreprecio que paga el Estado con sus impuestos. Por eso hay que exigir justicia, y por eso no puede terminar simplemente en unas capturas, porque nos están robando a todos, a todos. ¿Qué se sabe, Santiago, sobre personas más influyentes y determinantes en el gobierno que estarían presuntamente vinculados en este tinglado de corrupción?
que le voy a decir lo que me dijo su defensa el día de ayer cuando le pregunté que si estaba en el país, y se lo voy a citar: en algún lugar de algún país. Jaime Ramírez Cobo, que era el entonces enlace del Congreso, del gobierno con el Congreso, mano derecha en su momento de Laura Sarabia, pero que para la fecha de los hechos de todo el escándalo de la ONG trabajaba para Carlos Ramón González, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que está involucrado en todo este asunto de los contratos por 92.000 millones de pesos para los congresistas en la Comisión de Crédito Público para que les aprobaran al gobierno unos créditos internacionales, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exministro de Hacienda Diego Guevara, que también aparecen unas conversaciones justamente sobre la forma en la que interactuaba el ministerio con los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Pues sobre todos ellos, los únicos avances que hay hasta ahora son interrogatorios por parte de la Fiscalía. No ha habido la primera imputación de cargos. El caso más avanzado y el único caso contra no aforados es el de Sandra Ortiz, que hoy está acusada en un centro especial de detención. ¿Dónde está Carlos Ramón González, por ejemplo? Él se supone que había salido hacia España hace algunos meses, hace un par de meses. Ayer le preguntamos a su abogado que si ya estaba en Colombia y nos contestó que está en algún lugar de algún país. No es claro que Carlos Ramón González esté en Colombia. ¿En algún lugar de algún país? ¿En algún lugar de algún país? ¿En el sistema solar? ¿En alguna galaxia? ¿Dónde estará? ¿Escondido? Es una canción, es una frase de una canción. Y lo mismo pasa con Jaime Ramírez Cobo, que estuvo siendo interrogado también por la Fiscalía hace una semana, pero nos dicen fuentes cercanas que otra vez está fuera de Colombia. Pero Mauricio Collazos. Don Mauricio Collazos, nuestro jefe de la redacción judicial, estuvo ayer con el abogado Billy Torres, que es el apoderado de Andrés Calle, y tuvo un diálogo exclusivo para la FM al salir de los calabozos del búnker de la Fiscalía. Mauricio. Ya la noche, luego de visitar en los calabozos del búnker de la Fiscalía, logramos este diálogo exclusivo en la FM con Billy Torres, el defensor del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Él en principio nos dice que obviamente le sorprendió mucho la captura porque venían colaborando. Ha negado que el congresista haya recibido los 1.000 millones de pesos por parte de Snyder Pinilla para facilitar supuestamente e impulsar en el Congreso la aprobación de las reformas promovidas por parte del gobierno nacional. Y ojo, ha descartado la posibilidad de aceptar cargos o acogerse a una sentencia anticipada. Y como en las próximas horas va a ser presentado y puesto a disposición de la Corte Suprema, ha indicado que sí van a hacer una petición especial, un sitio de reclusión con garantías. Podría ser una guarnición militar. Escuchemos. ¿Desvió el recurso de esos 1.000 millones para las campañas políticas de su hermano y de su papá, como se advierte en el expediente? No, para nada, inclusive ni siquiera para las reformas. Andrés Calle, desde un inicio, desde que asumió la presidencia, antes de la fecha de los hechos, octubre de 2023, ha manifestado públicamente, y lo hizo ante distintos medios de comunicación, cuál iba a ser su postura ante las reformas del gobierno. ¿Qué tiene que decir él como defensa de la entrega de los 1.000 millones que supuestamente le hizo Snyder en su apartamento en Montería? Él confía plenamente en su inocencia. Es decir, la posibilidad de aceptar cargos de acogerse a esa sentencia está totalmente descartada. Él está confiando plenamente en su inocencia. Don Juan, oyentes, aunque es una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por dos delitos como es cohecho impropio y también peculado por apropiación en favor de terceros, aquí la Fiscalía ya anteriormente en diferentes audiencias, caso concreto por ejemplo la audiencia preliminar de Olmedo López, ya había mencionado a los dos parlamentarios y lo hizo en estos términos, en plena audiencia, la fiscal contra la corrupción Andrea Muñoz. Escuchemos. ¿Coordinó usted, señor Olmedo, con Snyder Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República? Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara,
Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Ya lo decía Santiago y ustedes lo comentaban, varios de los nombres que ustedes acaban de escuchar son mencionados por la propia Fiscalía, y lo que nos dicen en Fiscalía, todos aquellos que aparecen mencionados prontamente van a ser judicializados. Un dato adicional hoy, en próximas horas será imputada también María Alejandra Benavides, ¿recuerdan ustedes? Quien fue asesora del exministro de Hacienda y con quien se espera también se está ultimando un principio de oportunidad. Yo acabo de oír, Mauricio, textualmente esta frase: conforme a la instrucción que le dio Carlos Ramón González. Lo acabo de oír, entre comillas, lo estoy citando. Parece que ahí no existiera duda en esta imputación que acabamos de escuchar. Es que aquí es fundamental y por eso destacábamos ese audio que ustedes acaban, digamos, de referir. Es la Fiscalía, no es otra persona, es la Fiscalía en plena audiencia, haciendo mención, dentro de otras personas, a Carlos Ramón González. Ya lo decía Santiago, que estaba, digamos, fuera del país. La Fiscalía incluso avaló recientemente ante la propia Corte Suprema de Justicia el rastreo financiero a los celulares y otras pruebas que se le han practicado. Lo que nos dicen es que simplemente están afinando que otros de los implicados terminen de colaborar, afianzar las pruebas, pero será otro de los que se avecina esta imputación. Incluso su propia defensa, Juan y Oyentes, ha insistido que no le temen imputación de cargos, que demuestren. El problema es que ya está capturado, como ustedes saben, 2 congresistas de mucho peso, y hoy, por ejemplo, le insisto, será imputado en próximas horas ya María Alejandra Benavides, que tiene mucha información y sobre la cual trabaja. Y un dato adicional, en el caso de Sandra Ortiz, aunque acudió a la Corte Suprema de Justicia, no es muy buena la relación precisamente con la Fiscalía. La Fiscalía no ha valorado, digamos, los elementos que le ha dado, y la única vía, le insisten una vez más, que le queda es el preacuerdo. Estos no son unos bandiditos cascareros que se querían robar una platica de unos carrotanques. Este es un tinglado de alto calibre que pasa por la presidencia del Congreso y por la presidencia de la Cámara de Representantes según las acusaciones. Sí, repetimos, con la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pero que toca a la presidencia del Congreso, pero que en el Ejecutivo, ¿dónde trabajaba Sandra Ortiz, Mauricio? Era la exconsejera para las regiones, le hablaba prácticamente... ¿Pero de dónde? Dígame, ¿en qué entidad? En la Consejería para las Regiones, en la presidencia, claro. En la presidencia. ¿Y dónde trabajaba Carlos Ramón González? También eran despachos contiguos, era el Departamento Administrativo de la Presidencia y posteriormente asumió la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es el funcionario administrativo de mayor rango en la Presidencia de la República? Diría uno el DAPRE. ¿Y quién era la cabeza del DAPRE? Carlos Ramón González. ¿Y a quién acaban de decir que era el responsable de dar las órdenes? Claro, exactamente, a Carlos Ramón González, el cerebro de la conexión entre presidencia y el Congreso de la República, el que según la Fiscalía habría direccionado y entregado estas instrucciones para favorecer las reformas en el Congreso en octubre de 2023. El funcionario de mayor rango en la presidencia de la República después del presidente de la República es el director del DAPRE. Y a quien acaba de mencionar la Fiscalía, y ustedes lo acaban de oír, es el exdirector del DAPRE, es decir, el segundo del presidente de la República, el director de ese departamento administrativo. Esto no es menor, esto es muy grave, y esto ocurrió en las narices de todos, y hace muy poquito tiempo, cuando se suponía que se iba a luchar contra esa corrupción pestilente que nos ha asfixiado durante tanto tiempo. No se produjo el cambio en materia de corrupción a juzgar por estos hechos. Pero es que falta mucha gente que tiene que caer. Esto no puede terminar por lo que estábamos diciendo en Snyder Pinilla. Jason Kimbar, ¿qué ha dicho el abogado de Snyder Pinilla?
Claro que sí, Juan, buenos días. Pues bueno, frente a esta decisión que ya tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Sneider Pinilla, recordemos, Gustavo Moreno, pues celebró esta decisión de la Corte y señaló que su defendido, quien hoy enfrenta pues ya una condena, ha colaborado con la justicia y aseguró también que detrás de la captura de los senadores pues todavía faltan muchos poderosos por caer. Escuchemos. Hechos judiciales ocurridos el día de hoy, donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, ordena la captura de 2 congresistas, debemos decir que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Sneider Pinilla. Segundo, él ha pagado un alto costo por decir la verdad. Persecución judicial, campañas de desprestigio, un intento de soborno de 13.000 millones de pesos que denunció y hoy tiene en riesgo su vida. Finalmente, la verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos garantías para su vida y la vida de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer. Y el señor Sneider Pinilla tiene un firme convencimiento de seguir cooperando con la justicia. Pues bueno, era de esperarse también que frente a estas capturas que ya hoy se suman a este escándalo de corrupción, pues también a su paso salió el abogado de Olmedo López, José Moreno Caballero, también pidiendo protección para su cliente, pues y además señalando que la Corte ya ratificó también la veracidad de los testimonios que había entregado el exdirector a la Fiscalía. Ahí está el abogado de Olmedo López, José Moreno Caballero. Ratifica lo que hemos venido diciendo desde un principio. El testimonio de Olmedo López no solo es valiente, sino ha sido veraz, contundente, soportado en pruebas documentales y técnicas. Debemos recordar a la opinión pública que este testigo principal, en este caso, ha sido objeto de amenazas, ha sido objeto de intentos de sobornos, donde le ofrecieron más de 13.000 millones de pesos. Bueno, pues estas son las posiciones que ya tomaron los defensores judiciales de tanto director como ex subdirector de la entidad. Pues bueno, recordemos que tanto Sneider Pinilla pues supuestamente dio a la Fiscalía que bajo la orden de Olmedo López ambos congresistas ya hoy capturados habían recibido altas sumas de dinero. Pues bueno, lo que ha concluido la Sala de Instrucción de la Corte de Suprema Justicia, que recordemos esto fue frente al despacho del magistrado Francisco Farfán, es que la justicia, los hoy expresidentes del Congreso ya deberán enfrentar una medida de aseguramiento en medio de este proceso